Estuve en la iglesia protestante por casi 10 años. Y le dije a mi suegro, Y se va de mi mi suegro papá. estaba durmiendo. Lo Suegro, despertó. Sí, no lo desperté yo, suegro, me voy de la casa, no hay matrimonio. Y me dice mi suegro, vaya con Dios. En resumen, o nacía azul o se moría en la barriga. Yo vi que apareció un muchacho, Carlo Acutis, que lo iban a beatificar. Y ahora empezamos a hacer la novena de Carlo Acutis, al beato Carlo Acutis. Yo con mis ojos cerrados, la mujer me dice, el viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. Y yo me acordé de lo que me dijo la mujer. Hacia el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante, nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario en mano por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. De la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amé. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también. De la Virgen nuestra madre, estrella del alba. Amén, 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 amén. Madre del cielo brillante. Muy pero muy buenas noches, familia de Apologética Mariana. Les saluda José Daniel. Esta semana ha sido muy linda, muy especial, porque se la hemos dedicado a Carlo Acutis. En un segundo le bajo un poquito a la música. Ha sido una semana muy linda porque se la hemos ofrecido a Carlo Acutis, un joven que este domingo será elevado a los altares, un joven que será reconocido como santo, un joven que nos muestra y nos demuestra que podemos ser santos en este mundo, en este siglo XXI. Podemos ser santos. Por eso le hemos dedicado esta semana a Carlo Acutis y más, porque ustedes saben, ¿no?, lo que ha hecho mi familia, lo que ha hecho especialmente en el corazón de mi hija. Y hoy, por gracia de Dios, vamos a mostrar nuestro testimonio. Hoy, mi esposita y yo vamos a mostrar cuál fue esa autopista que nos llevó a Roma. Y lo vamos a mostrar desde el canal de unos hermanos y amigos donde contamos el testimonio y nos autorizaron para retransmitir o mostrar ese testimonio que pudimos contar en el canal de ellos, nuestros amigos Ana y Alex del canal Regálame tu Historia. Aquí debajo vas a encontrar el link del canal para que lo sigas. Cuenta unos testimonios hermosos que transforman vidas. Entonces, ya les vamos a mostrar nuestro testimonio para quien no lo conoce, para quien no lo ha escuchado, y que sea, como siempre decimos, para la mayor gloria de Dios. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar.
abierta para todos sin mirar atrás. Así que bienvenidos José Daniel y Laura, ¿cómo están? Hola Ana, hola Alex, bueno, bien, gracias a Dios, aquí pues contentos en Barranquilla, somos de Barranquilla y aquí para darle gloria a Dios lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en mi familia, en la familia de mi esposita y bueno, contentos, agradecidos con Dios con la oportunidad de contar lo que Él ha hecho en nosotros. Ahorita. Qué bueno, muy bienvenido. Laura, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Muy contentos de estar aquí, de compartir un poco de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, esperamos que podamos llegar a muchos corazones, así como pues el Señor hizo con nosotros a través de esas hermosas historias que ustedes también han compartido con nosotros. Qué rico. Bueno, como le decimos a todos nuestros invitados, este espacio es tuyo por donde quieras comenzar. Entonces aquí que sea el Señor hablando, contando las maravillas que ha hecho en su vida, por donde Así quieran arrancar. es. Somos todo oídos, corazón dispuesto. Como buen caballero, primero las damas. Ok. Bueno. Y disculpa, antes de empezar, como vamos a empezar desde el inicio, es bueno que ella empiece porque la que estaba en Dios era ella. Yo no, Qué después bien. les comentaré, pero adelante, mi amor. Muy bien. Sí, bueno, yo estuve en la iglesia protestante por casi 10 años. Pentecostal, ¿no? Sí, en la pentecostal. Yo y pues mi parte de mi familia, en realidad mi mamá, nosotros asistíamos a la iglesia pentecostal. Y bueno, normal, nosotros asistíamos los sábados, grupos jóvenes, los domingos, a los grupos de oración, íbamos a células que hacían pues en las zonas de la iglesia, salíamos a evangelizar, tratábamos de participar en todas las actividades que pues la iglesia pues pentecostal hacía. Pero en mi caso pues siempre había como una necesidad de servir. Y yo le decía, Señor, pero yo siento que aquí no te sirvo como yo quisiera servirte, o sea, siento que no es este el lugar. Y yo empecé a pedirle mucho al Señor, de que me mostrara cuál es la iglesia en que quería que yo le sirviera. Pero en mi cabeza siempre era otra iglesia protestante, o sea, no era, como que no es en esta sede, es en otra sede, pero nunca... Otra denominación, otra iglesia, No, nunca católica. Nunca católica. Eso solo sentía que tenía que servir y esa no era la iglesia donde era, sino que había que buscarlo. Laura, discúlpame que te quiero hacer una pregunta. A mí siempre me ha saltado esta duda y es, yo no sé si pues, los hermanitos separados en la denominación de los pentecostal, si son ellos o de dónde, pero hay unos como que tienen entre ceja y ceja metidos llegarle muy duro a los católicos. Hay unos que yo he visto que le tiran muy, pues que nos tiran muy duro y que siempre tratan como de voltearlos, de convencerlos, o sea, no nos tiran, sino que nos buscan. No, y también a tirarles porque, es que ustedes no saben, es que ustedes no estudian, es que mira la Biblia. No Sí, leen la no Biblia. es así en los pentecostales. Sí, lo que pasa es que dice, católicos se buscan. Algo así, sí. De pronto cuando, pues en mi época, y como yo estaba más que todo en el grupo de jóvenes, el enfoque era, la crítica era más suave, por así decirlo. Era como que no es allá levantarse y a sentarse, allá no se vive una verdadera oración, allá en la iglesia católica es muy monótono, como que muy aburrido. En cambio, en el de jóvenes uno baila, canta, goza, no sé, son mucho más interactivas, mucho más atrayentes. O sea, esas son las conversaciones que de pronto entre nosotros los jóvenes teníamos. Y sobre todo jóvenes que hacíamos parte de la católica y nos fuimos a la protestante, porque es que yo crecí en un colegio católico. Y mi mamá era catoliquísima también. Ella hacía hasta de la Virgen María en las procesiones y todo eso.
pero ajá, por cosas de la vida terminamos en la iglesia protestante. Entonces, eso es una de pronto de las conversaciones que uno tenía, ¿no? Es que la católica es muy aburrida. Ok. En cambio, era mucho más divertida, uno se usaba más como jóvenes, entre comillas. Eso es lo que atraía. Discutiendo aquí a veces con mi esposo hablábamos, no, la música. Allá lo te atraen es con la música. Por lo Sí. menos en donde yo asistía había una tarima gigante con el baterista, el guitarrista, los micrófonos de los cantantes y lo primero que uno hace cuando uno va es cantar. Y tú me dices que a veces incluso la alabanza demora más tiempo que la propia prédica, ¿no? Era una hora de canto, de alabanza y adoración y 40 minutos la prédica, más la oración de cierre. Pero siempre era una hora de canto Ok. y danza. Bueno, perdóname la pregunta para no desviar el testimonio donde iba, que te desvió un poquito, discúlpame. Entonces, Y entonces sí, Eh, continúa. bueno, nosotros, como venía comentando, yo le pedía mucho al Señor eso, incluso llegué a tener un sueño, no sé si cuenta el sueño, sí, tuve un sueño, pesadilla, no sé cómo llamarlo, de que yo en ese momento pues le suplicaba mucho al Señor. Llegó una noche en que me quebranté mucho con Él mientras hablaba en intimidad con Él. Y bueno, yo me fui a dormir después de eso y soñaba que yo iba caminando por un sendero, todo era blanco, un sendero y había muchos puestos como, como esas islitas que uno están en los centros comerciales. Entonces iba caminando en medio de ellos y me llamaban y eran puestos como de hechicería, brujas, de lectura de cartas y me llamaban, ven, ven, ven. Y yo decía, y yo iba, cuando yo me iba a intentar acercar a una amiga, bueno, era una persona, una amiga, en esa época me agarra de la mano y me dice, no mires para allá, sigue caminando. Y me lleva en el camino del sendero, del centro. Y en eso llegamos como a una B, por así decirlo, una Y. Y en el centro de la Y empiezan a venir como esos bailes chinos que se meten niñitos dentro de un dragón y empiezan a mover el dragón. Ujú. Y ellos empiezan a bailar y a rodearme. Y empiezan a rodearme y a llamarme. Y la persona que iba a mi lado se convierte en un león blanco. Y empieza a rugirle y me dice, corre. Espantando al dragón con los niños y yo empiezo a correr. Y en eso yo voy corriendo y llego a una calle donde era en casas y eran todas esas personas que hacían parte de esa iglesia protestante. Y me decían, se despedían de mí. Chao, 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 se despedían de mí. Y bueno, yo seguía corriendo y yo llego a mi casa y entro y me encierro en el cuarto. Entonces cuando yo entro al cuarto y ya me encierro, me tocan la puerta. Y en eso yo abro la puerta y me sale uno de los niñitos de los que estaba bailando el todo en dragón y me dice, te encontré. Y en eso pues yo me despierto muy alterada. Yo lo primero que hice fue salir corriendo a buscar a mi mamá. Yo tenía como 15 años, 16 años. Y yo salgo corriendo a buscar a mi mamá y eso es a llorar del miedo porque eso, o sea, para mí, yo sentía que era en parte respuesta a mi oración, pero también como que despierta, como que no es el camino que yo quiero para ti. Así fue como yo lo sentí en ese momento. Bueno, después de todo ese sueño y ese proceso y mucha oración, seguía insistiendo al Señor, Señor, y entonces si no es aquí, ¿dónde? Bueno, terminé aquí con mi señor esposo de novios. sí, eso fue, nosotros empezamos el noviazgo en el 2014, Sí, ¿cierto? 2014 éramos vecinos exactamente uno al lado del otro. Entonces yo duré unos 2 años intentando conquistarla, fue difícil, fue duro, pero pude al final. Y ahí empezamos un noviazgo. Pero bueno, antes de hablar del noviazgo, quería como hablar un poco de cómo empecé yo este camino. Yo pues, esposito de Laura, mi nombre es José Daniel, y yo vengo de una familia muy tradicionalmente católica. Bueno, entonces yo vengo de una familia católica, tradicional, más por, digamos, de ir a Eucaristía porque es la costumbre, había que bautizar al niño porque había que bautizarlo,
más de ese tipo que es muy común aquí en nuestro país. Y digamos que fui creciendo con esas enseñanzas de mi mamá. Yo estuve con mi papá hasta los 5 años, mi papá nos abandonó, digamos que dejó la familia y crecí con mi mamá, mi hermano y mi hermana, soy el menor de 3 hermanos. Entonces, cuando empieza pues mi niñez, digamos, esa parte de la ausencia de papá me dio un poco fuerte porque yo veía en el colegio, en la primaria, donde iban a las reuniones mamá y papá, y en mi caso iba mi mamá. Yo veía que los compañeritos llevaban los dos. Y a mí en mi casa me decían, ese es su mamá y su papá. Usted no tiene papá, ese es su mamá y su papá. Entonces, pues, de alguna manera yo me fui acostumbrando que esa era mi vida y no me sentía tan mal, me sentía raro, extraño, pero me sentía distinto en el sentido, bueno, todos tienen mamá y papá, yo tengo una que es mamá y papá. Entonces, me fui acostumbrando así hasta que ya cuando tenía 10 11 años entendí que no tenía papá. Ya yo tenía como más sentido de razón, conocí un poco más, pero ya me había acostumbrado a estar solamente con mi mamá. Entonces fui pasando mi vida en primaria, en el año 99, año 2000, entré al bachillerato. Digamos que académicamente siempre me fue bien, nunca, no era el más inteligente, pero nunca tuve muchos problemas. Entonces yo fui creciendo con ese vacío de papá, con esa ausencia de papá, que no sabía, pero que se iba alimentando ahí. Y por mi temperamento un poco colérico, aparte de la ausencia de papá, la soberbia fue creciendo en mí. Y como me iba bien académicamente, pues yo no iba más a misa, yo no iba a Eucaristía, yo no necesitaba de Dios, yo todo lo entendía, era académicamente muy bueno y en el 2005 tuve una novia en el colegio y fue un noviazgo muy tóxico, de mucha impureza, pues todo por culpa mía, no, aclaro, todo era culpa mía. Entonces, era muy grosero, muy altanero, muy soberbio. Entro a la universidad, me iba bien académicamente y ya la soberbia estaba ya desbordada porque me iba bien y me sentía, no necesito de Dios, tengo la novia que quiero, estudio la carrera que quiero, pasé a la universidad pública con examen de admisión, yo soy muy bueno, no necesito de nada. Entonces, eso fue, digamos, esa fue parte importante de mi juventud. Eh, y luego, pues, adicional a todo esto, gano una beca para hacer una maestría en Brasil, en Río de Janeiro, y ya si la soberbia estaba desbordada, pues se recontra desbordó, porque si no necesitaba de Dios para mí, y aún así gano una beca para estar fuera del país, me iba bien, hice una maestría, hice un doctorado en ingeniería mecánica, yo no necesito de Dios, yo era medio que mi propio Dios. Entonces en medio de la ciencia empiezas tú sin Dios, empiezas a pensar que Dios no existe, básicamente. Y empiezo yo a creer que todo es como una configuración especial del universo, empiezo ya a pensar un poquito como nueva era, tanto que yo pues recuerdo que cuando terminé mi doctorado, sustenté mi tesis, yo subí en las redes sociales, mis redes sociales, gracias al universo, lo cuento con tristeza y no lo borro del Facebook, cada junio me recuerda esa publicación y no la he querido borrar para cada año recordar de dónde me sacó el Señor, de dónde me sacó el Señor, de creer que el universo era quien controlaba todo. Entonces, digamos que en términos generales esa era mi vida, yo marcaba mi existencia en que lo que yo decía que era bueno, lo que yo decidía que era malo, era malo. Si yo tenía una novia y podía tener intimidad con ella y yo la amaba, ella me amaba y eso era bueno, eso estaba bien para mí. Pero consumir drogas era malo, eso estaba mal. Yo era mi propio Dios, yo era mi propio papa, decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Luego cuando conocí a Dios, que ahorita lo cuento, pues lo bonito es que Dios vino a organizar mi vida. Me dijo, no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Y Él empezó a dar un norte a las cosas y empecé a entender que Él es quien dirige las cosas y Él es quien decide lo bueno y lo malo. Y quiero seguirlo a Él, ser discípulo de Él. Entonces, en mi caso con mi esposita, como ella comentaba, nos conocimos, bueno, éramos
vecinos, pero empezamos el noviazgo en el 2014. Entonces, amor, si quieres contar un poquito cómo fue ese noviazgo, cómo te conquisté, cómo robé tu corazón. Bueno, nosotros, bueno, es que eso es más interesante cuando lo cuentas tú, porque todo fue por un error, fue un error. Estábamos en esa época que estaba Messenger. La antigua Messenger, recuerda que si no contestaba te mandaban un zumbido. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, yo estaba conectada y él se conectó y él me escribió. Pero, Yo le dije, hola Laura. y Pero- yo hago, qué raro. Y es que, ¿por qué fue raro? Porque él fue novio de mi mejor amiga de esa época. Él era el novio de mi mejor amiga, fue novio pues, de mi mejor amiga de esa época. Y yo era novia de su amigo. De mi mejor Pero, amigo. o sea, ya había, obviamente ya no éramos novios cuando él me habló. Ya había pasado como un año o más, o 2 años. Se entendió, éramos novios cruzados, como dice una canción por ahí. Hoy Sí. en día estamos casados y esos mejores amigos también están casados. Ah, qué Te bien. entendemos porque a nosotros nos pasó algo muy Ah, parecido. Bueno, entonces, pues como él había terminado con mi amiga, pues uno por solidaridad con la amiga, uno odia también a los ex. Entonces yo a él nada que ver, a mí me caía mal. Ya eso estaba fichado ahí, tachado en mi cabeza, me cae mal, mala gente, no fue novio de mi amiga, no. Entonces él me empezó a hablar y vamos a ver que fue por un error, porque él tiene una prima que se llama Laura. Entonces cuando él vio a Laura conectada, él pensó Hola, que Laura. era su prima Laura y no que era yo. Y bueno, como le dio pena decirme que se había equivocado, entonces él siguió la conversación. Y bueno, esa conversación, Terminó aquí casado Terminó aquí. con 2 hijos, un matrimonio, todo. sí, Y aunque fue eso, un error ahí, entonces por eso, pues, si yo hubiese dicho la verdad, no, mira, la verdad es que me equivoqué, de pronto ni estábamos acá. Pero le dije, no, sí, qué pena, aquí saludándote. Y bueno, ahí empezó todo. Ahí empezó Sí, todo, empezamos a exacto. hablar. Y empezó como yo a conquistarla, ella me rechazaba, yo me fui a Brasil, yo seguí insistiendo. En ese medio tiempo que yo estaba en Brasil, pues era un poco desordenado en tema de la vida amorosa. Entonces yo conquistaba a ella, tenía otra novia, pero la que me gustaba era ella y en fin, yo era un poco desordenado en ese sentido, pero cuando ya en el 2014 ya me dice, sí, quiero ser tu novia, yo digamos, de alguna manera me ajuicié en el sentido de que ya me costó tanto conquistarla, entonces quiero estar solamente con ella y que sea mi novia. Y como les decía, en medio de esa soberbia, yo dije, la novia que tengo es la que siempre quise. Yo todo lo puedo conseguir, lo que me proponga lo consigo. Entonces, ese era mi pensamiento, casi que era como un trofeo para mí, conquistarla a ella, un reto para mí. Pero yo decía, hice una maestría, hice un doctorado, gané una beca, ¿y cómo que no puedo conquistar a esta muchacha? Entonces, eso en medio de la soberbia yo pensaba así, ¿cierto? Y cuando la conquisté era como checklist, reto superado. Entonces, pero aún así yo estaba enamorado de ella. Y entonces empezó el noviazgo. Y un noviazgo a distancias. Sí, fueron, ¿cuántos años? 4 4 años. años de noviazgo a distancia. Yo en Brasil y ella acá. Él venía a los diciembres. Yo sabía que él siempre venía para el cumpleaños de su mamá, 15 de diciembre. Y compartíamos hasta enero, hasta que, bueno, él volvía a Brasil. Yo siempre, bueno, como pues en la herencia protestante igual pues enseñan, como en la católica, a la castidad, al matrimonio. Yo le dije, bueno, yo voy a ser tu novio y todo, pero bueno, él en realidad fue el que lo propuso. Él me dice, no, yo quiero estar contigo, pero es para casarme contigo y ya estar contigo, solamente contigo. Yo le dije, bueno, esa es una buena condición porque es que yo no voy a estar de novio en novio. Yo también quiero es un noviazgo que termine en el matrimonio. Entonces yo siempre estaba visionada de eso, pero ya cuando el chico me tuvo en sus manos, como así decir, por así decirlo, ya me extendía el matrimonio. Entonces ya, bueno, no, tengo que terminar la maestría. Bueno, terminó la maestría, no, tengo que terminar el doctorado. Bueno, yo también, bueno, está bien, terminar tu doctorado, yo no quiero interferir en tus estudios y todo eso. Terminó el doctorado y bueno, ya se vino para... Pero hay algo importante. La visión que yo tenía de familia era, yo me puedo casar con ella sigue en Colombia y yo sigo en Brasil. Porque ese era mi ejemplo, eso es lo que yo vi en mi casa. Mi mamá se casó con mi papá, nosotros vivimos
todos juntos hasta que yo tenía 5 años. Mi papá se fue para un país, mi mamá se quedó con sus 3 hijos y no pasa nada. Entonces, ese era mi modelo y para mí, pues, eso era lo que yo tenía en mente que podía pasar y tenía que pasar porque así viví, eso es lo que yo conocí y era mi manera de tener una familia. Entonces, ya obviamente sé que eso no es así, que estaba muy mal. Pero cuando ya yo vengo definitivamente de Brasil en el 2018, bueno, vamos a vivir juntos. Empezamos a vivir juntos en unión libre en la casa de la mamá. Y ella me empieza a presionar con el tema del matrimonio y yo empiezo como que no, que mira, que no tengo un trabajo estable, después tuve un trabajo estable y ahora qué, yo no, bueno, ya no tenía excusa, ya no tenía excusa. Y la discusión empezó, bueno, ¿dónde nos casamos? ¿Con el pastor o con el sacerdote? Oh, por Y esa era la Dios. discusión. Ella quería con el pastor y yo quería con el sacerdote. No porque yo era el súper católico que entendía que el matrimonio es un sacramento, nada de eso. Es porque en mi casa siempre había pasado así. Siempre había pasado así. Ella Por tenía un poquito tradición. más de fe. Entonces empezamos a sacar cuentas de cuánto nos salía y no, antes de eso para llevar la fiesta en paz, la gran decisión, ni con el pastor ni con el sacerdote, por Sí. lo civil. Ahí era como un término medio. Entonces, pero sacamos las cuentas económicas y yo decía, no, sale más económico por la iglesia católica, sale más económico. ¿Por qué? Porque ya quedas casado por lo civil, ya quedas casado ante Dios. Y bueno, ella como sabía que yo con el pastor nada de nada, ella quería de alguna manera estar como en paz con Dios, yo quería estar en paz con ella y decidimos por la iglesia católica porque era más barato, digámoslo así. En su momento pensamos eso. Hoy entendemos que, bueno, Dios se vale de todo, ¿no? Para traernos a su iglesia. Y entonces ahí empieza, digamos, los preparativos, ¿cierto? Dios no Sí, porque estaba... Laura era bautizada y todo, ¿cierto? A ti Sí, tenías sí. la confirmación también, primera comunión. Ah, Ah, bueno. bueno. Yo no tenía la confirmación, yo tuve que hacerla Usted para... tenía, usted era más de acá que de allá, con todos los sacramentos. Ella los tenía, yo no. Yo no tenía la confirmación ni sabía que era eso. Ok. Entonces, pero ella de alguna manera sí tenía todo su sacramento y conocía de la fe, yo no. Y en ese momento, cuando estábamos organizando el matrimonio, no estaba Dios todavía. De hecho, hay que hacer un curso prematrimonial, un itinerario para crecer en el amor. Eso fue muy tortuoso, ¿cierto? Sí, fue un momento muy difícil porque nosotros íbamos a los cursos y íbamos peleando. Yo iba llorando en el carro, todo eran sábados, 3 sábados y un domingo. No, un sábado y 3 domingos. Ah, bueno. Entonces, esos días siempre era fijo discusión en el carro, yo llorando, él gritando, discutiendo, siempre salíamos tarde, tras que llegábamos tarde él se quería ir temprano. Entonces yo cuando estaban hablando, pues dando el curso, yo le decía, pero presta atención porque no escuchaba, estaba en el celular totalmente distraído. Y a mí me incomodaba cuando hablaban de Dios. Yo, pero ¿por qué tienen que hablar de Dios? Esta gente es fanática, que tiene que ver el matrimonio con Dios. Por favor, ya tenemos la iglesia, tenemos la wedding, tenemos los invitados, tenemos el restaurante, la recepción, la ropa. Y entonces, no, que tienes que ir de negro. ¿Por qué? Si a mí me gusta un vestido más rojo, más así llamativo. Y no, esta gente es fanática, era lo que yo pensaba. Y luego fueron incluso unos muchachos de Movimiento Lazos de Amor Mariano y yo dije, esta gente me persigue, pensé yo, porque mi hermano pertenece a ese movimiento y ellos me habían invitado hace tiempo para un retiro. Yo muchas veces dije que no. Y yo le mandé una foto, mira, hermano, ahí están mi hermano Pedro, mira, ahí están tus amigos persiguiéndome, ¿qué hacen aquí? Y hablando de Dios. No, 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 no. Entonces, la verdad, cada vez que me hablaban de Dios, a mí me incomodaba bastante. Aparte, porque ustedes saben que les conté que yo estaba pensando ya que es que el creador del universo era el universo mismo. No existía un tal Dios. Ya estaba cayendo en el agnosticismo, en fin. Bendito Dios que no llegué tan lejos. Pero bueno. ¿Y cómo nos acercamos a la verdadera fe? ¿Quieres contar? Sí, claro, bueno, ya nosotros teniendo nuestras discusiones infaltables los fines de semana, fue cuando mi cuñada
Mi hermana, Sandra, y su mi hermana. esposo deciden ir al retiro con un regalo, pues creo que se lo regaló. Sí. Y aquí esta parte, para darle la palabra a mi esposita. Mi hermana tenía, y lo cuento porque ellos lo han contado ya públicamente también, ellos tenían el matrimonio prácticamente destruido y ellos me preguntan a mí que qué hacemos. Y yo, no, divórciense, sean felices, divórciense, eso es lo mejor. Entonces, gracias a Dios no me escucharon, pero escucharon a mi hermano. Mi hermano les dijo, ¿a dónde, ¿a dónde vamos, Pedro? Y mi hermano, vayan a un retiro. Y bueno, vayan a ese paseo. ¿Eso qué? No, es un paseo. Bueno, vayan al paseo. Resulta que cuando ellos regresan del paseo, mi hermana, antes de montarse en el bus, dijo, Dios no me va a cambiar en 3 días. Fue su última frase. Cuando regresó, Dios mío, esta muchacha era otra mujer, hablando de Dios, de la Virgen, del amor, de que no había que escuchar reggaetón, que no había que tener impureza. Esta muchacha, ¿qué le pasó? ¿Dónde estaba? Y la finca. Y mi cuñado también, con un rosario. Y ahora vamos a hacer el rosario. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se hace? Yo nunca había hecho un rosario. Y ellos querían hacer y iban a Eucaristía diario. ¿Esta gente qué le pasó? Ahora van a ser, ¿qué? Sacerdotes, ¿qué van a hacer? Era muy extraño, era muy extraño. Y yo dije, yo a ese lugar no quiero ir. Yo no quiero ir. Yo estoy bien, yo no soy Allá me fanático. dañan. Me dañan, me cambian. Yo estoy bien, yo no necesito, ya me van a cambiar. Entonces se metieron por el lado de mi esposo. Sí, yo cuando inicié el noviazgo con mi esposo, yo me alejé de la iglesia protestante. Yo dejé de asistir. Porque es que inicialmente habíamos hecho un trato de que él iba un domingo a mi iglesia y yo iba un domingo a su iglesia. Pero él solo fue como 2 domingos a la mía y yo terminé siempre yendo a la de él. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, no importa. Lo importante es que él vaya y se acerque a Dios, no importa en la iglesia que sea. Yo no voy a hacer obstáculo de la gracia ahí. Entonces, bueno, yo iba con él acompañado, yo lo miraba, no sabía nada. O sea, yo le decía, tú perteneces aquí, no sabes nada, no te da ni pena. Y yo sabía porque yo estuve en un colegio católico. Entonces, él solo se paraba y aplaudía, se sentaba, no hacía nada. Entonces, hacia parte de mi estrategia, todo buen soberbio es estratégico. Entonces, mi estrategia era, si ella es de Dios, yo tengo que mostrar que también soy de Dios, para que los papás vean que yo era un buen muchacho. Entonces yo dije, vamos a la iglesia católica. Claro que yo no sabía nada de la iglesia católica, yo no sabía las canciones, solamente me levantaba, me sentaba, no hacía nada. Y ella sí sabía, cantaba, hacía el credo, y yo no sabía nada de eso. A mí me da un poquito de pena, pero bueno, por lo menos cumplía con el trato que habíamos hecho. Y a medias, sí. Y la invitan al retiro a ella. Bueno, entonces un día, que pues decide la nada, mi cuñada me llama y yo, lo que pasa es que te tengo un regalo de parte de Dios. Y me entrega la boleta para que vayas a un retiro. Casualmente, a mí me habían dado vacaciones, 5 días de vacaciones en mi trabajo después de 2 años. Y me dieron esos 5 días de vacaciones. Entonces yo le digo, amor, mira, me invitaron a un retiro y yo no le voy a decir no a Dios. No importa que sea católico, yo sé a lo que voy, yo sé en lo que creo y en lo que no creo, entonces eso no va a pasar nada. Pero yo voy a ir. No me va a Eso pasar nada. me pareció que como así, si tras que me dan solo 5 días, me voy a ir 3. ¿Cómo así? Ajá, y los planes de nosotros. Y no, porque yo tenía ya un hotel en Cartagena, ya tenía ya varias visitas turísticas en la ciudad, ya tenía todo armado y me sale que se va. O sea, yo dije, ¿y mi plata? Claro. Como ya no en fin, empezó esa pelea por la discusión. Sí. Bueno, entonces, yo fui al retiro. Me costó mucho el tema de la Virgen María. Me costó muchísimo. Entonces mi cuñada me hizo prometerle que yo iba a ir y me iba a abrir. Que no me fuera con el corazón cerrado ni nada, que me abriera todo, que me pusiera todas las actividades que fueran a hacer allá. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Si yo dije que iba a venir, pues voy a aprovecharlo. Entonces yo no me abrí en realidad hasta el momento, digamos, que tuvimos con la Virgen María, que me costó mucho. Y bueno, ahí el Señor hizo su obra. Pues yo ahí tomé muchas decisiones. Y yo dije, bueno, Señor, yo no quiero servirte a medias.
si de pronto lo estoy haciendo, pues quiero servirte como tú quieres y no como yo quiera. Entonces de pronto yo ponía las condiciones de si yo voy a visitarte a tu casa, cuando uno va a visitar a alguien, uno no le pone las condiciones a la persona que va a visitar. O sea, la persona que el dueño de la casa es el que pone las condiciones. Entonces yo voy a visitar al Señor, entonces yo soy el que te dice, no va a ser la católica, tiene que ser aquí, porque a mí no me gusta que esté una cruz, no me gusta que esté la imagen de la Virgen, no, así no es. Entonces esas cosas me cuestionaba yo en el retiro. Entonces cuando yo llegué a la casa y me recibe mi esposito, bueno, mi novio en esa época, con bombones y platillos y todo, globos y rosas y todo, yo le digo, bueno amor, he tomado la decisión, vamos a estar en castidad hasta el matrimonio, hasta que nos casemos. Nosotros faltaban como 8 meses. 6 meses como para 6 casar. meses para casarnos. Yo, bueno, ya que no hemos sido muy obedientes con Dios, hasta el momento lo vamos a hacerlo hasta que nos casemos. Ya somos conscientes y no podemos pues, seguir fallando. ¿Y eso para qué fue? El primer día se lo tomó con mucho amor porque me extrañó. Ay, mi amor, todo lo que tú quieras, no te preocupes, toma estas flores, mi amor. Y bueno, y yo, ay, qué bueno, Señor, tú tomas el control. El segundo día, ya como que vio que la cosa era en serio. Amor, pero no, ya te dije que castidad hasta que nos casemos. Y no va a pasar nada más. Y Al tercer día, yo dije, no, ya ella fue a buscar novio, ella la cambiaron, no hay matrimonio, ella no me quiere, ella no me ama, me voy de la casa. Le dije Ay, yo, 2 de la mañana. ¿En serio? 2 de la mañana. Sí, de la mañana. Voy a esperar a que amaneciera, José Daniel. 2 de la mañana. Y entonces yo normalmente soy muy llorona, yo soy muy melancólica. Entonces, pero ese día el Señor me dio una fortaleza. Y él me decía, no, entonces no nos vamos a casar. Y yo, no nos casamos. Si tú no quieres cumplir con esta petición que te estoy haciendo, entonces no hay matrimonio. Entonces yo le dije, ve al retiro. Si tú vas al retiro, tú me vas a entender. Retiro, yo no voy a ir a ninguna parte. Yo a las 2 de la mañana, yo, pero espérate que estamos en la casa de mis papás. Yo no quiero que nadie se entere que no, señora Luz, venga. Ya no hay matrimonio. Y le dije a mi suegro, Y se va de mi mi suegro papá. estaba durmiendo. ¿Lo Suegro, despertó? Sí. yo lo despedí, yo, suegro, me voy de la casa, no hay matrimonio. Y me dice mi suegro, vaya con Dios. Ah, Eso sí me dio rabia. Yo dije, aquí nadie me quiere, todos me odian. todos me odian. Y cogió sus motetes y Y me se fui. fue. Y cuando vio que yo estaba cerrando la puerta como si nada, más le dio rabia y tiró las cosas en medio de la calle. Yo me llevé mis libros, ¿no? Yo soy docente en una universidad, me llevé mis libros, me llevé mi ropa y me fui por donde mi mamá. Recuerden que le dije que mi mamá vivía al lado. O sea, hizo así. Sí, Exacto. tal cual. Y se fue para allá a pelear, a reclamarle a la hermana. A Mi mi cuñada hermana. que me había invitado al retiro. Es culpa de ella. Y yo le dije, mi hermana estaba embarazada de su segundo hijo y yo le dije a las 2 de la mañana, ábreme la puerta, tú y tu retiro acabaron mi matrimonio, eso es lo que tú querías, estás muy contenta, en fin, yo ahí, mejor dicho, lo cuento con tristeza, no me enorgullezco de eso. Y ahí me dice mi hermano, era día martes de madrugada, me dice mi hermano, el jueves te vas a un retiro. Eso fue lo peor que me pudo haber dicho. Yo, no, ¿qué retiro? Yo voy a dormir en la sala, cállense su retiro. Ya que están hablando tanto de retiro, me retiro. Y me voy de la casa también. Entonces yo estaba así. Ya después como que reflexioné un poco a las 6 de la mañana. Y yo dije, no es un buen negocio. Ya yo tengo la wedding, tengo la iglesia, tengo el fotógrafo, tengo el video. Si no me caso, no puedo perder todo ese dinero. No es un buen negocio. Vamos a calmarnos y vamos a negociar. Dije yo, vamos a negociar. Sí. Mira la actitud de un soberbio que no está ni con Dios. Vamos a negociar. Llegué a las 6 de la mañana, cogí el carro, llegué a la casa de ella, de una casa a la otra. Y le dije, móntate. ¿Cómo así manejaste una casa? Sí, yo dormí en mi casa y ese día el carro no lo parqué en la casa de ella, sino en la casa de mi mamá. Ok. Y llevé el carro de una casa a la otra
y la fui a buscar. Yo, bueno, móntate y vamos al trabajo, yo te llevo. Ok. Y yo empecé a negociar. Me parece bien lo del retiro, que busques de Dios, es interesante. Y yo voy a ir a un retiro, claro que si tú quieres, mi amor, yo voy. Pero voy en diciembre. ¿Para qué ir ahora? Y ella, no, que por qué diciembre. Y empezó eso, y yo, pero ¿por qué ahora no en diciembre? Y ella me salió con una historia que ahora va a empezar algo que se llama la consagración. Y yo le dije, no, calma un momentico, o sea, espérate, ya tú fuiste a un retiro, yo te aguanté, ok, pero ¿qué es eso? No, era martes, recuerda, le dije, era martes. No, que tengo que ir martes, todos los martes. Yo le dije, no. Llegamos el martes en la noche a la consagración. Yo le dije, yo te traigo hoy, no te traigo más. Porque yo ahora que vas a ser monja, le decía yo. No, que veas un retiro. Y yo le decía, mira, yo soy profesor, yo no puedo faltar a la clase. Un alumno sí, el profesor no. Vamos a llamar a la directora de la universidad para que tú te des cuenta que primero no me va a contestar y segundo no me va a dar permiso para ningún retiro. Y estábamos en el carro, yo la llamo, bien, no me va a contestar cuando ya yo iba a colgar. Hola, José. Y en altavoz. Y en altavoz, porque es que yo estaba tan seguro que no me iba a contestar y que si me contestaba no me da el permiso, que la puse a ella que escuchara. O Y sea, yo le dije, el soberbio. Ajá. bueno. Y yo le dije, hola jefa, ¿cómo está? Le cuento que el jueves voy a ir a un retiro. Voy a ir a un retiro, a mí me dio pena decir que si no iba no me casaba. Y yo le dije, lo que pasa es que yo quiero orar por usted, por los estudiantes, por la universidad, y por eso quiero ir a un retiro. Y me dijo, qué bueno, José, claro que sí, no hay problema. ¿Cuántos días? Tómate tu tiempo. Y Dios mío, ¿esto qué es? ¿Por qué? Esto no estaba en los planes. Y ella escuchando. Si ella no estaba ahí, yo simplemente decía, no me dieron permiso y se acabó. Pero ella escuchó y yo, bueno, no tengo excusa. Cuando ella me dice así, llamé a la boleta y en qué momento la compraste. Ya tenían todo armado, todo armado. Entonces, llega el jueves. Llegué el jueves, Está muy bueno. me monto en el bus, me lleva mi hermano, todos estaban muy contentos. Y mi mamá, ¿en serio vaya a un retiro? Es que ya había ido mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi novia, faltaba yo. Y bueno, yo me monto en el bus y el director del retiro, yo recuerdo, siempre lo cuento porque yo estaba empezando emprendimiento, yo era el gran empresario y aquella historia del soberbio. Y yo dije, bueno, aquí hay 60 hombres, esto cuesta tanto, esto es un buen negocio. Yo voy a montar este negocio. Alquilo una finca, busco una persona que ore, les cobro tanto. Gran negocio. Me busco una persona que ore. Eso es lo que yo estaba pensando. Se levanta el director del retiro, saluda a los participantes y, hombre, cuando él dice, aquí hay una persona que está pensando que aquí hay 60 hombres, que esto cuesta tanto, cuando él dice así, Dios mío, yo dónde estoy, esta gente tiene poderes sobrenaturales, y yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar y me voy a bajar del bus. Cuando me voy a bajar del bus, ahí está mi hermano, ¿para dónde vas? ¿Qué Y hubo? yo, ¿qué es Adentro, esto? Me para tiene arriba. acá. No, eso fue muy así, ahora lo cuento con Qué gracia, en aquel hermosura. momento no me daba tanta risa. Claro. Entonces, yo, bueno, así fue mi historia, así yo llego Yo me imagino al hermano abajo como, ¿qué hubo? Para arriba. Mi hermano sabía que yo me iba a bajar. Y tú, no, yo sabía que tú te ibas a bajar. Entonces, bueno, bendito Dios, yo llego a la finca y yo sabía que tenía cosas con mi papá por el abandono. Y yo dije, bueno, de pronto me ponen a hacer un Padre Nuestro, una de María y se acabó. Pero no fue tan así. Llega un momento del momento del perdón que fue muy bonito y todo. Y ahí tengo que perdonar a mi papá. Entonces fue un momento de oración muy bonito, a mí me dio muy duro. Y un misionero me abrazó, me dijo, este es el abrazo de tu papá, que nunca lo tuviste. Y yo decía, no lo voy a perdonar, yo gritaba, lloraba, no lo voy a perdonar, y no, y no, y no, y no, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Y en ese momento cuando yo digo, papi, te perdono, mi vida cambia. Mi vida cambia. Yo estuve más tranquilo, con paz. Yo sentí que algo en mí se transformó. Yo que era mucho de ciencia, mucho de matemática, mucho de física, mucho de ingeniería. Vi cosas sobrenaturales que nunca me habían pasado.
vio a mi papá subiendo al cielo, agradecido, gracias por tu perdón, hijo, lo necesitaba. Mi hermana ya había ido al retiro, ya lo había perdonado. Mi hermano ya había ido al retiro, ya lo había perdonado, faltaba yo. Y fue muy lindo, fue muy lindo, fue un momento de sanación muy hermoso. Mira, les digo que el hecho de haber perdonado a mi papá, yo llegué, me volvió mejor hijo, mejor novio, mejor esposo, mejor, hasta más inteligente porque entendía las cosas más rápido, más fácil, más dócil. Fue un momento de sanación hermoso, la verdad. Y ahí llegué del retiro y le dije a mi esposita, ahora entendí la castidad, ahora entendí todo, ahora entendí todo. Entendí el amor de María, el amor de la Virgen. Y le dije, vamos a vivir, era el mes de agosto, inicio de agosto, yo le dije, vamos a vivir agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en castidad. Estos 5 mesecitos, a vivir un noviazgo como Dios siempre lo soñó, como Dios siempre quiso. Y lo vivimos. Una pijama, otra pijama, unas almohadas en la mitad y vamos. Y vamos a Eucaristía los dos, no podíamos comulgar, pero vamos a empezar lo del rosario, no sabemos hacerlo. Había un librito, bueno, vamos a seguir aquí lo que nos explica el librito. Y empezamos los dos. El último mes, del 20 de noviembre al 20 de diciembre, dijimos, vamos a ir a Eucaristía todos los días, faltando un mes para el matrimonio. Así juntos o separados, a la hora que sea, a la parroquia que sea. Y así fue, vivimos Eucaristía un mes completico, se lo ofrecimos al Señor, sin comulgar, no podíamos comulgar. Y empezamos la consagración los dos, ahí el Señor fue trabajando, la soberbia, el poder, el tener, el placer, todo ese tipo de cosas que me estaban agobiando a mí, pues lo vinimos trabajando y nos casamos y nuestra vida empezó a cambiar. Y aquí empieza la historia. Como en las películas o las novelas que se casan y viven felices. Viven juntos, no. Aquí empezó la historia. Mi esposa queda embarazada de nuestra primera niña, Dulce María. Sí, bueno, por gracia de Dios, nosotros nos consagramos y bueno, lo tomamos como un regalo de parte de la Virgen, porque nosotros nos consagramos y yo quedo, pues, tenemos la noticia de que estaba embarazada. Bueno, hasta los 5 meses, todo perfecto. Yo siempre me felicitaba a la ginecóloga, a la doctora, porque estaba súper bien de salud, la bebé siempre estaba súper bien, todo estaba óptimo, todo espectacular. Hasta que nosotros pues nos mandaron a hacer una ecografía especial, el de detalle anatómico, que eso siempre se tiene que hacer a los 5 meses, ¿cierto? A los 5 meses. Entonces, como estábamos en medio de la pandemia, mi esposito no podía entrar conmigo, solo podía entrar yo. Y bueno, yo entré, me hicieron la ecografía y yo sabía que se demoraban en decirme, porque normalmente te van haciendo la ecografía y te van diciendo lo que van viendo y lo que están haciendo. Pero mientras me hacían la ecografía, llegó un momento que el doctor dejó de hablar y empezó a medir y a medir y a medir en el ecógrafo. Bueno, ¿qué pasa? Y me empieza a decir, bueno, aquí hay algo anormal, parece un falop evolutivo. ¿Qué será eso? ¿Cómo así? Bueno, hay que hacerle seguimiento a este corazón, porque aquí se ve algo anormal, esto no debe estar así. Te voy a hacer la observación, tienes que ir al ginecólogo para que te revise esto enseguida, es muy importante, mira que el bebé puede venir con problemas del corazón, puede venir con problemas de oxigenación, puede nacer azul, puede no nacer, se puede morir en el vientre. Entonces yo sola, y él diciéndome todo eso, yo, Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Si todo iba bien. Entonces yo normalmente soy la más tranquila en este tipo de cosas médicas, por así decirlo, pero obviamente ya yo olvidaba que ya yo no era solo yo, sino ya era una madre, ya yo tenía el corazón de madre con mi bebé y cuando yo salgo a explicarle tranquilamente a mi esposo que lo que tenía la bebé, yo me quebranto y yo empiezo a llorar y él, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, la niña está mal, la niña está mal, la niña está mal. Entonces, bueno, él me toma, nos vamos, nos sentamos,
y tranquila, amor, vamos a pedir una segunda opinión. Entonces nosotros conocíamos una ginecóloga en la comunidad de Lazos y en eso pues mi esposo la llama y ay, se me queda. Yo la llamo y le digo, doctora Nali, ¿cómo está? Bueno, miren, nos dijeron esto de la niña. Y ella me dice, pero vayan, me dijo, calma primero, vayan, si pueden ir a un médico particular. Yo, claro que sí, vayan a tal clínica y hasta tal médico. Y él es el mejor de la ciudad de Barranquilla en esos detalles anatómicos. Vamos. Entonces cuando vamos, realmente, como era pandemia, no había citas, eran citas por WhatsApp, te la daban. Y yo si algo aprendí en mi proceso fue que el rosario tiene poder. Y yo le dije, mi amor, esto está difícil, hay que aferrarse al rosario. Nos metimos en el carro, lo ofrecimos con calor en ese carro, empezamos a hacer un rosario. Cuando salimos del rosario y abro la puerta, apareció una enfermera, era una enfermera, no era una persona. Entonces nos dice, ¿tienen cita? Y yo le dije, sí, bueno, sigan. Y mi esposa, yo le digo, no, sigue, ves. Cuando llega mi esposa, me dice que no, igual me van a atender sin cita. Terminado el rosario, pasa eso. Yo, bueno, bendito Dios, el rosario nos ayudó. Y empiezan a ella, duró como 3 horas allá, y le llaman, le hacen el chequeo aquel, el ecógrafo, no sé. Y efectivamente el corazón le estaba desviado 78 grados a la izquierda del eje cardíaco. Y bueno, ella entiende más de esas cosas, que ella es médico veterinario, entiende un poquito. Sí, yo no entiendo mucho. En ese momento pues me recibe el ginecólogo que me va a hacer la ecografía de detalle anatómico. Y él sí ve algo anormal, pero no estaba seguro. Yo, bueno, aquí tengo un colega que es cardiólogo pediátrico. Que también nos dijo, este es el mejor de la ciudad. Yo, bueno, bendito Dios. Entonces, ves a tu momentico, quédate aquí, yo lo voy a llamar para que te revise. Quédate aquí. Entonces fue, lo buscó y el doctor llegó y me hizo la ecografía, el ecocardiograma. Me hace el ecocardiograma. Y empecé a revisar el corazón de la niña. Entonces, no solamente posible fallo evolutivo, sino que además tenía desviación del corazón. Del eje cardíaco. Del eje cardíaco, exacto. Entonces, mi esposo lo explica así para que se entienda más, que el corazón debe estar apuntando, la punta del corazón debe estar apuntando al estómago. O sea, él está así, inclinadito. Y la niña lo tenía así. Horizontal. De hecho, aquí completamente horizontal. Aquí acabo de encontrar, dice, desviación 79 grados, mala alineación de la aorta, disminución del calibre pulmonar, posible fallo evolutivo, posición no adecuada persistente del dorso anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Leyendo aquí la ecografía del 5 de octubre del 2020. En resumen, o nacía azul o se moría en la barriga. Eso es lo que nos dijeron. Sí, entonces, bueno, ahí digamos que empezó como ese sufrimiento que decidimos entregar sobre al Señor, pero costó. Sí, fíjense que yo cuando nosotros pues nos consagramos y todo, yo empecé a hacer rosario muy fervientemente y ella no quería mucho, ella todavía con la Virgen muy poco, y yo le dije al Señor en el rosario, que mi esposa haga el rosario conmigo, válete lo que tú quieras, de lo que sea, pero que haga el rosario conmigo, te lo pido, Señor. 3 de la mañana yo gritando en el cuarto para que ella se levantara. Sí. Y yo le decía al Señor, lo que tú quieras, y mi esposa estaba embarazada. Cuando nos pasó esto de la niña, empezamos a hacer rosario todos los días, y mi esposa conmigo, como al día 15 o al día 22, no sé, yo haciendo el rosario, caí en cuenta de lo que yo le pedí al Señor. Quería que tu esposa hiciera el rosario contigo todos los días y que me valiera de lo que sea. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Entonces, yo ahí entendí, hombre, qué bonito. La historia de Job muy bonita hasta que te toca ser Job, ¿cierto? Entonces, ahí nos tocó ser Job. Pero les digo que en medio del rosario teníamos paz, tranquilidad. Sabíamos que era la voluntad de Dios. Y nos mandan a hacer un nuevo control en 15 días. En 15 días. Después del 5 de octubre era para por ahí el 20, 22 de octubre. Y en eso aparece un muchacho que iban a beatificar. Ah, bueno, aparte, entre otras cosas, la niña tenía una... Nosotros siempre que íbamos a control le aparecía algo nuevo. Entonces después le apareció una comunicación, bueno, en realidad eran dos comunicaciones intraventriculares, o sea, tenía dos huequitos en el corazón, entre las paredes del corazón.
Entonces eso aumentaba las posibilidades de que le salieran más, digamos, anormalidades en las estructuras del corazón, por esos dos huequitos. Entonces era algo que yo prácticamente vivía cada semana en el ginecólogo, en el perinatólogo, en el ecografista, y esa era mi vida semanal. Yo semanal en el trabajo, Sí. doctor, me tengo que, permiso porque tengo que hacerme tal Y yo examen. decía, caramba, el embarazo es así, cada semana ecografía. Pero fue el que Dios nos regaló a nosotros. Desde sí, entonces, en medio de ese proceso, yo vi que apareció un muchacho, Carlo Acutis, que lo iban a beatificar y era muy famoso, lo veía en muchos estados, lo veía en las redes. Yo no sabía que era beatificar, no sabía que era de nada de eso. Y yo vi que me puse a leer, yo soy curioso y me gusta leer, y vi que su intercesión hizo un milagro en Brasil. Y yo le dije a mi esposa, mira, este muchacho lo van a beatificar, murió en el 2006, jugaba PlayStation, usaba tenis, gym, así como nosotros. Y mira, ya es santo, lo van a beatificar. Entonces, y su intercesión hizo un milagro en Brasil. Yo decía, yo viví en Brasil. Yo decía, bueno, Carlos Acuti, no te conozco, no sé quién eres, pero ayudaste a alguien en Brasil. Ayúdame a mí, yo también viví en Brasil. Esa era mi esperanza. Yo también viví en Brasil. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos la novena de Carlo Acutis. Cuando ya lo beatificaron, vimos la ceremonia y empezamos a hacer la novena a Carlo Acutis, al beato Carlo Acutis, con mucha fe, con mucha devoción. Nosotros hacíamos el rosario y después la novena, todos los días, rosario y la novena. Y ahí en medio de ese proceso, yo recuerdo que empezamos a hacer, estamos haciendo el rosario y en eso solamente me pasó ese día. Yo escucho una voz de una mujer que me dice, era miércoles, y el viernes nosotros teníamos el control con el cardiólogo pediátrico. Y me dice la mujer, yo con mis ojos cerrados, la mujer me dice, el viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. Y yo, tranquilo, nuevamente, el viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. Y me lo hizo una tercera vez. El viernes verás la gloria y la misericordia de mi hijo. E irás al Santísimo a agradecer. En eso yo abro los ojos y veo a mi suegra, que era más protestante que Lutero, hacía el rosario con nosotros, y está mi esposita y mi cuñadito que tenía 8 años, no había más nadie. Yo dije, caramba, ¿qué fue eso? Me quedé como tranquilo, no dije nada, digo, debe ser cosas mías, pero era una voz dulce, linda, estoy seguro que fue la Virgen. Y más por lo que les voy a decir, llegó el día del viernes, le hicieron todo su estudio. Cuando ella llega, mi esposa llega al carro, yo no podía entrar porque era pandemia. Yo le pregunté, ajá, bueno, ¿y qué te dijeron? No, está todo bien. ¿Cómo así todo bien? ¿Qué? Y el eje cardíaco, ¿qué le pasó? No, que se giró. ¿Cómo? Se giró, se giró. ¿Y qué te dijo el médico? El médico nos había dado toda una cátedra médica de por qué el corazón va desviado, que eso tranquilo, que eso, en fin, nos explicó todo. Pero cuando se gira, ¿y qué te dijo? Que no me preocupe, pero que te explicó, porque él es un académico que explica bien. No, que nada, que se giró y punto, que no pregunte más. Y yo me acordé de lo que me dijo la mujer. Qué bello. Sí, fue un momento muy impactante. Yo no sabía que la Virgen pues le había hablado. Cuando yo llego al carro y pues yo le digo, amor, y corazón, tiene el eje cardíaco normal, está bien. Él se pone a llorar. Él se pone a llorar y me dice, amor, te tengo que confesar algo, me pasó esto. Y me cuenta pues ese momento bonito que vivió con la Virgen. Enseguida, yo llamé en mi trabajo, doctor, no voy a llegar. Me pasó esto, y necesito agradecerle a Dios. Y nos fuimos enseguida al Santísimo. Nos fuimos al Santísimo. A darle gracias a Dios. Nos quedamos toda la tarde ahí. Y bueno, después de eso, seguíamos cada semana en la ecografía con el cardiólogo, el perinatólogo, ya no nos interesaba más nada. Siempre había algo nuevo. Siempre había algo nuevo. Algo malo, pero ya estábamos totalmente abandonados en el Señor. Totalmente, yo después de esto que venga lo que sea. Eso no, o sea, me decían algo mal, yo, no importa, Dios lo va a resolver. Yo aquí quiero decir algo también, si ustedes lo quieren quitar porque tiene que ver con Wilson, tranquilo, si lo dejan también. En ese momento había la noticia que Wilson había tenido un problemita también con la niña, el embarazo de la niña, y eso nos dio fortaleza.
La niña tenía como algo en la cabecita, no sé, no sé la tercera, la cuarta, la quinta hija, ya tiene tantos que perdí la cuenta. Pero en ese momento tenía eso y yo decía, bueno, si él está tranquilo, nosotros también tenemos que estar tranquilos. Este es el camino a la cruz. Entonces, bueno, nos dio, digamos, eso que pasó, le pasó a Wilson y casi que al mismo tiempo a nosotros nos ayudó también. Nosotros estábamos recién consagrados, no estábamos tan fuertes en la fe, pero bueno, el Señor nos ayudó. Si lo quiere editar bien, si no, no pasa nada, quería contarlo. Quería Qué contarlo. belleza, Qué no está bonito eso. perfecto así. ¿Y qué sucedió entonces? Nosotros estábamos en paz en medio del Rosario y yo le había hecho una promesa a Carlos Acutis. Yo quiero bajarlo porque él se lo merece. Carlos Acutis, yo le dije, si tú me ayudas, yo te voy a colocar en el altar. En el altar vas a ocupar un lugar muy especial. Y en ese momento casi no había imagen de Carlos Acutis porque estaba recién beatificado. Y yo dije, voy a hacer un préstamo y comprar la mejor imagen que haya en el mercado. Y resulta que no había ni una. Entonces, esa impresión que ustedes ven acá, yo tenía una hojita viejita en la casa y una impresora viejita y vamos a probar y salió la impresión. Es esta que ven acá. Y este marco, yo hablé con mi suegro que es pensionado de la policía y me dijo, yo allá en la gaveta del último cuarto tengo un marco de hace 25 años que me dieron una mención de honor en la policía, búscala. Y la fui a buscar y es este marco. Y este es el marco y esa es la imagen y esa es la que tenemos. Yo en ese momento dije, Dios mío, me estás dando una lección de humildad, porque Carlos Acutis era un súper humilde, súper humilde. Yo quería la imagen más costosa, no me costó nada, ni 100 pesos. Y es nuestra imagencita de Carlos Acutis. Entonces, nos pasó algo muy bello porque la niña nace, estuvo 3 días en UCI, pero como en observación, no hubo necesidad de operarla, nada. Y la niña normal, respiraba normal, comía normal, una vida súper normal. Pero, cuando ella veía una imagen de Carlos Acutis, se emocionaba, siendo chiquitica, estoy hablando de 4 o 5 meses, sonreía, lo besaba, lo buscaba, lo abrazaba, lo besaba. Y mi mamá decía, son cosas tuyas. Y un día yo le dije, mami, cuídame a la niña que tengo que ir al trabajo. Y mi esposa también me llamó, José, imagínate que la niña tiene a Carlos Acutis besándolo, abrazándolo, riéndose. Yo no creía. Yo, mami, te lo dije. O sea, era una cosa linda. Y así era su amiguito. Era su amiguito. Resulta que hace año y medio, aquí a Barranquilla, vino una reliquia de primer grado de Carlos Acutis. Y nosotros, bueno, claro, vamos. Fuimos a la conferencia. Y cuando se acabó la conferencia nos acercamos donde el señor Ruiz, que era el que custodia la reliquia, y cuando ve a la niña, él dice, esa niña tiene cara de milagro. Es decir, si le contara. Entonces le contamos así un poco el testimonio, y vino y tomó la custodia y la trajo. Pero en un momentico, ¿pero qué va a hacer? Y se la da a la niña. Ella, cuando se la da a la niña sonríe, lo toma, lo abraza y lo besa. Yo, Dios mío, y ahí nosotros llorando, todas las personas que estaban ahí llorando. Fue un momento muy lindo, se sintió muy especial ese día. Y lo más sorprendente, o sea, que se me eriza la piel. Yo le dije, bueno, así como de curiosidad, esa reliquia, ¿qué es? El cabello, la uña, es una parte del corazón. No. Cuando me dice, es una parte del corazón, yo dije, no, esto es de Dios. Esto es de Dios, esto es de Dios. Y digamos que después de eso, le hicimos el último control que le hicimos a la niña, quería hasta leerlo acá. Dice, corazón estructuralmente normal, cavidades cardíacas de buen tamaño, buena función sistólica, no hay signo de hipertensión pulmonar. Ni los Todo huequitos, nada, ni huequitos, ni eje cardíaco. De hecho, me dice el cardiólogo, ¿a qué vienen? Y yo le dije, pues al control. Y mira la historia, y esta niña no tiene nada. Es una cosa impresionante que le damos la gloria a Dios por la intercesión de Carlos Acutis, que de hecho va a ser canonizado el 27 de abril en Roma, y estamos orando al Señor si nos da la opción de estar. Y bueno, luego nace nuestro segundo hijo,
una belleza. Ahí vienen, ¿cómo se llama? El niño. Carlos. Carlos, claro, muy bien. Carlos, se llama Carlos. Y recuerdo que yo le dije al señor Luis que custodia la reliquia, hable con la mamá de Carlos Acutis, con la señora Antonia, y pregúntale el segundo nombre de Carlos, que si se llama Carlos Rafael, Carlos Pancracio o Carlos José, así se lo coloco a mi hijo. Y me dijo, no, solamente Carlos. Ok, entonces mi hijo se llama solamente Carlos. Así, Carlos, sin S. Carlos. Entonces, esa es nuestra historia. Eso es lo que pues el Señor colocó en nuestro corazón. Eso es lo que le queríamos compartir. La intercesión de Carlos Acutis pues nos ha ayudado mucho. Les pedimos que oren por nosotros, oramos por ustedes y que Carlos Acutis interceda por nosotros. Y fíjense que nosotros pensamos, si cuando nació Carlos, si era niña, le íbamos a colocar Fátima. Y después investigando, la vocación favorita de Carlos Acutis era Fátima. Ay, no, ¿en serio? ¡Qué belleza! Entonces, no, todo así, digamos que nuestra vida gira alrededor de Dios claramente, pero ahí está Carlos Acutis ayudando, guiando, impresionante. Y bueno, ese es nuestro. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin